¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un libro y una invitada muy especial. El libro se llama Mis 22 estrellas y ella, Cecilia Montagud. Un libro, como digo, original, maravilloso, creo que necesario, creo que os va a despertar, si os animáis a leerlo, seguro que sí, os va a remover y os va a despertar muchas cosas en vuestro interior, cosas que quizá teníais un poco olvidada. Y bueno, ¿quién mejor que ella, que Cecilia, para contarlo? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantada de saludarte. En primer y de lugar, estar aquí. ¿qué son mis 22 estrellas? Pues mis 22 estrellas son 22 cartas que he ido escribiendo a lo largo de un tiempo, de un año. En verdad llevo 50 escritas, pero 22 es un número muy especial y quise recoger esas primeras 22 en un libro porque todo esto salió de una newsletter que yo tenía. Sí. Para rememorar esos momentos en los que antes de existir la tecnología escribíamos cartas a nuestros amigos. Entonces era todo como muy ritual, ¿no? Teníamos nuestro momento, la música, Sí. el escritorio, la velita o el perfume. De hecho, perfumábamos las cartas. Sí, sí. Qué pena que se haya perdido todo eso. Sí, es una lástima. Entonces yo un poquito quería rememorar eso y las cartas están enfocadas a eso, ¿no? A yo contarle a una amiga, que esa amiga puede ser cualquier lector, Claro. mis reflexiones a lo largo del tiempo. Yo lo que hacía era, en lugar de una newsletter diaria o semanal, eran los días 11 y 22, soy muy mística. Pese a ser enfermera y toda la parte científica, me di cuenta de que la ciencia está unida a ese misticismo y a esa espiritualidad y no tiene por qué ser religión. Y todo eso es lo que más o menos cuento, esas reflexiones en estas cartas, como uno la profesión de enfermería, la salud, mis estudios, mi investigación, a ese llevar la salud más allá. Y un poco cuento en esas 22 cartas ese proceso. Vale, pero ponnos algún ejemplo de carta. Pues, a ver, también me gusta mucho la astrología. Entonces, por ejemplo, una de las cartas que cuento, que ahora, por ejemplo, la estaba repasando, porque de vez en cuando me gusta repasar mis cartas, era en la del 11 de febrero de 2024, 11 de marzo, perdón, de 2024, y ya olía a fallas, ¿no? Yo soy valenciana y ahí contaba un poco de esa luna nueva en Piscis que había en ese momento, ese olor a fallas, y lo importante que es el decirse a una misma la sinceridad de decir, esto me huele o esto me recuerda y soy sincera conmigo y, oye, esto me evoca esto, y así también recuperar esa salud, ¿no? A veces simplemente un recuerdo nos cambia el estado de ánimo. Totalmente. Entonces en esa carta, o hay una carta donde te digo tips de no pospongas la alarma 5 minutos más, y te doy tips de cómo aprovechar el tiempo al máximo con técnicas como por ejemplo el pomodoro o así. O sea, no es un libro de misticismo, no es un libro de salud, no es un libro de técnicas, es como... Un popurrí muy especial, sí, de lo que eres tú. Una vida de un ser humano, sí, diaria. Lo que pasa es que ese ser humano al final lo escribe, reflexiona y eso le ayuda mucho a tomar conciencia de lo que hablábamos antes del pararse. Sí, es que lo comentamos fuera de cámara. Tú me lo has dicho, que vamos muy rápido, ¿no? Vamos muy rápido. Entonces, un poco también invito, ¿no?, a esas personas que leen la newsletter o que leen el libro a pararse, a sentarse, a escribir a mano. Hay un montón de evidencia científica que avala la importancia para mejorar la memoria y para mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro con la escritura a mano. Y además es terapia, la escritura terapéutica existe, ¿no? No, eso sin duda. Por aquí pasan muchos escritores, yo me incluyo, que escribir nos sirve, nos ayuda, nos evade de muchas cosas. Y creo que es un refugio muy especial. Además nos ayuda a nosotros como escritores y ayuda a los lectores a teletransportarse de alguna manera o a reflexionar y llevarse esos aprendizajes a su vida y a cambiar su vida, a mejorarla. Además, yo creo que el estado de ánimo también se nota cuando escribe. Y también lo puede captar un lector. Y también se cambia. Tú puedes a lo mejor empezar... Yo hay cartas en las que empiezo enfadada con la vida porque la verdad es que llevo unos años con un proceso existencial intenso y hay cartas en las que empiezo enfadada o a lo mejor es como esta carta es de desahogo, ¿no? He venido a quejarme. Y notas a lo largo de la carta cómo esa queja se transforma en reflexión y cómo esa reflexión se transforma en optimismo. Entonces también ayuda mucho este libro a darle la vuelta a esas reflexiones. ¿Buscabas despertar cosas en la gente con este...? Todos los días de mi vida. ¿Y qué te dicen los lectores? Bueno,
Tengo una amiga, por ejemplo, que ella abre el libro y en Al la azar. página que sea es la carta que lee y Sí. siempre, dice, es que siempre saco reflexiones, siempre, constantemente, saco reflexiones y saco un aprendizaje de mi día a día. Otra me dice que, otra lectora decía, yo leo las cartas solo los días 11 y 22. Entonces, miro la carta del día, la leo y aunque la haya leído 20 veces, la vuelvo a releer porque siempre hay algún mensaje que se me había pasado por alto antes. Y luego, pues, el volver a conectar con ese momento café, ¿no? El momento café, de pararse y Qué importantes y son las pausas. Y dices que tienes más cartas todavía, ¿no? sí, ¿Qué tengo... tienes en mente seguir publicando? Sí quiero seguir publicando, porque me estoy dando cuenta de que hay muchas personas que al ver el libro a lo mejor finito engaña, ¿no? Porque dicen, bueno, al ser finito igual me lo leo, pero luego la profundidad Claro, que hay dentro claro. de... ¿no? Ahí es el tamaño si importa, pues Sí. la profundidad que hay dentro de este libro tan pequeñito, si tú te paras, lo saboreas, lo analizas, lo reflexionas, entonces sí, quiero seguir publicando porque es terapia para mí. Y luego, lo que hablamos como enfermera, quiero ayudar a los demás y me doy cuenta que con la escritura ayudo. Explícame lo del 11 y el 22, que tengo curiosidad. Bueno, en los días 11 y 22, los números, claro, ahí hay astrología, hay Claro. numerología, hay mucho. Entonces, los días 11 y 22, el número 11, el número 22 son números maestros que se llaman y es como portales que se abren dentro de portales, pero bien, portales de oportunidades. Al final te lo puedes llevar a lo que quieras, ¿no? Pero sí que es verdad que son días en los que si tú te planteas algo es como más fácil que ese algo lo cumplas, ¿no? Ya. Porque son días potentes donde si tú decretas, si tú tomas una decisión en uno de esos días, normalmente, sí, luego evidentemente tu parte Hombre, la haces, claro, ¿no? claro. Pero es como que se abre ese portal de posibilidades infinitas. Que digamos que todo es más favorable. Sí, además esos días son como también una oportunidad para poder darte un espacio a ti de sentarte, escribir y decir hoy es día 11 o hoy es día 22. Entonces pongo una velita, pongo un incienso y me dedico este ratito a mí. Entonces es ese momento de reflexión también. ¿Cómo te estás desenvolviendo en todo el tema de promocionarlo, darle difusión? Que a veces yo sé que cuesta un poco. Cuesta. Esa para mí es la parte más difícil. Sí. No es escribir el libro. No, no, ni publicarlo, no, no. La parte más difícil es la promoción, yo creo que por el síndrome del impostor que tenemos muchos de los verdad. autores, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, en las presentaciones, antes la compañera me decía, me suena tu cara, digo, sí, cuando vine a hacer la presentación te cambié todo esto porque hice que las personas que vinieran a la presentación escribieran su primera carta mágica, se pusieran a escribir, hicimos una meditación y las presentaciones de mi libro realmente ha sido ese momento de conectar y despertar a las personas en su posibilidad de escribir para ellas mismas o para quien lo deseen, ¿no? Entonces creo experiencias y la presentación es algo muy especial, ¿no? Por eso me cuesta más. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Porque me parece muy interesante todo lo que estás contando. Bueno, mi filosofía de vida primero como enfermera es que la salud no es solo ciencia y no es solo física. Hay 4 pilares fundamentales para la salud completa y es esa parte física, pero también está la mental, está la espiritual. Insisto, no tiene por qué ser religión, o sea, al final es una conexión interna. Y luego la parte emocional, ¿no? Entonces, somos pensamientos, esos pensamientos vienen de las creencias, que algunas son adquiridas, algunas son autoimpuestas. Entonces, esas creencias destapan o detonan unos pensamientos, esos pensamientos activan unas emociones y las emociones acaban en acción. Si comprendemos eso como filosofía de nuestro día a día y de nuestra manera de vivir, nos daremos cuenta de que la salud realmente está en nuestras manos. Entonces, si yo realmente quiero como enfermera ayudar a potenciar, a promocionar la salud y a mejorar la salud de la humanidad, mi discurso es tú tienes el poder de tu salud. Aunque no descartemos que, por supuesto, la ciencia, la investigación y todo eso es importante, es uno de los pilares, pero no es el único. No podemos darlo todo a ello y desresponsabilizarnos de nuestra salud. Pues me has dejado boquiabierto. Gracias. Ya por último, siempre me gusta preguntar al final de la entrevista por la experiencia con Círculo Rojo. Bueno, yo estoy encantada. Ya te cuento algo muy místico. Sí, venga, y venga. es que antes de elegir la editorial, evidentemente preguntas, ¿no? Sí.
Y la semana de antes de decantarme por Círculo Rojo veía muchas señales de círculos rojos. Entonces fue como, vale, lo pillo, me voy con ellos. Ya, dejadme que lo tengo claro. Sí. Luego, segundo, porque yo he vivido aquí en Roquetas de Mar ¿Sí? un tiempo, sí. Estuve 6 años viviendo aquí. Tengo varios amigos que han publicado con Círculo Rojo. Muy bien. Y bueno, pues por todo el acompañamiento que he vivido con Círculo Rojo, que eso ha sido fundamental para no rendirme y para seguir adelante. Pues ha sido un placer tenerte aquí, mis 22 estrellas, esas cartas que todo el mundo, yo lo aconsejo y lo recomiendo. Quizás os cambien un poquito o mucho. Muchas gracias por habernos visitado y te deseamos lo mejor. Gracias, un placer.